Antes de comenzar, les advierto que se trata de un tema fuerte, por lo que les recomiendo que si son personas sensibles no continúen con el relato de este caso. Antes de hablar específicamente de él, voy a contar el contexto que termina por provocar el fatídico desenlace de esta historia. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenido, si les interesan los temas, que por favor le den like al video y se suscriban al canal, así me ayudan para que crezca rápido. Comencemos. El 6 de abril de 1963 nace en California Ward Weaver III, hijo de Trish y Ward Weaver II. En 1967, cuando Ward tiene solo 4 años, el padre abandona la familia y varios años después, su madre se casa con su nueva pareja, Bob Woodrow, un hombre alcohólico y totalmente abusivo. La familia se traslada a vivir a la ciudad de Oregon. En su adolescencia, Ward comienza a mostrar un comportamiento bastante antisocial. Su hermana relata muchos años más tarde que tenía un comportamiento sumamente violento a nivel físico y sexual, incluso hacia miembros de la propia familia. En 1981, cuando el joven tenía tan solo 18 años, una pariente cercana denuncia que él la había agredido numerosas veces, tanto física como sexualmente, por lo que la policía comienza a investigarlo, pero la fiscalía desestima las denuncias porque Ward se había enrolado en el ejército y se alejaría de la ciudad de Oregon. Una vez graduado de la secundaria Marshall, el joven se une a la reserva de la Marina estadounidense, pero allí solo dura un año, ya que lo echan por alcohólico y por incumplimiento de sus deberes. En este periodo conoce a quien sería su futura esposa, María Stutt, una nativa de Filipinas, quien enseguida queda embarazada y se muda a vivir con él. En el 5º mes de su embarazo, María es agredida violentamente por Ward, pero se niega a levantar cargos en su contra. En diciembre de 1982 nace su hijo Francis. El padre de Weaver también tiene un historial propio de importante violencia. Cuando Ward tenía 15 años, su padre, que era camionero, es detenido por primera vez por una violación, pasando 1 año y medio preso. 2 años más tarde vuelve a ser arrestado por una segunda violación a un adolescente. En el juicio se comprueba que su madre, la abuela de Ward, llamada Dorothy, también era violenta y tenía un profundo odio hacia los hombres en general. Por su delito, el padre de Ward es condenado a 42 años de cárcel, pero una vez recluido se descubren aún más cosas. Llegó a confesarle a un compañero de celda que antes de ser detenido había cometido un delito aún más grave. Había secuestrado a una pareja que hacía dedo en la ruta y la había enterrado en el jardín de su casa de California con ayuda de su hijo menor, Rodney. Cuando esto llegó a oídos de la justicia, lo condenaron a la pena de muerte en 1984. Es en ese mismo año cuando Ward y su pareja María se casan y se mudan a California. 2 años después, Weaver ataca a las hijas adolescentes de un amigo, golpeando a una de ellas de tan solo 15 años de edad con un bloque de concreto. Por esto es condenado a 3 años de cárcel. Una vez liberado, se muda con su esposa a Oregon, donde instalan un pequeño local y tienen a su 4ª hija, Mallory, que veremos que será clave para el caso que nos interesa. Unos años antes, María solicita a Ward el divorcio por violencia doméstica y abandona el hogar, dejando a sus hijos al cuidado del hombre. 2 años después, en 1995, es nuevamente encarcelado por golpear a su novia con una sartén de hierro fundido, aunque se lo liberó poco después, ya que ella decide no levantar cargos en su contra. Se casan al año siguiente, en 1996, pero a pesar de que su matrimonio dura 4 años, Ward engaña a su esposa con una compañera de trabajo y decide mudarse con ella a una casa alquilada en Oregon. Aquí es cuando comienza a perfilarse el fatal desenlace de nuestra historia. La hija menor de Ward, Mallory, que ya tenía 12 años para la época de los hechos, se hace muy amiga de 2 niñas llamadas Ashley Pond y Miranda Gaddis. Las 3 iban a la escuela Gardiner y asistían a las mismas clases de danza. Pasaban gran parte del tiempo juntas y compartían juegos en sus casas.
Ashley Pond y su madre Lori vivían en un complejo de apartamentos ubicado a pocos metros de la casa donde Mallory vivía con su papá en la ciudad de Oregon. El 9 de enero de 2002, Ashley estaba llegando tarde a la escuela, eran poco más de las 8 horas de la mañana. El autobús escolar estaba a pocos minutos de arribar y la niña demoraba menos de 10 minutos en llegar a la parada, para lo que debía recorrer una pequeña pendiente desde su casa. Era una excelente estudiante, muy popular y querida por sus compañeros, y participaba de los equipos de danza y natación del colegio. Ese día de los hechos, en particular, debía asistir a una clase de práctica de danza después de clase, por lo que llegaría a su casa aproximadamente a las 18:15 horas. Su madre Lori comenzó a ponerse bastante nerviosa cuando vio que pasaba el tiempo y su hija no llegaba, por lo que decidió llamar a la escuela. Le dijeron que su hija no había asistido ese día en la institución. Inmediatamente llama a la policía y reporta la desaparición de Ashley. No había chance de que se tratara de una huida, ya que ninguna pertenencia faltaba en su habitación y toda su ropa estaba intacta. Los detectives consultaron a los compañeros de colegio si la habían visto subirse al bus ese día y la respuesta fue negativa. Nadie la había visto. Chequearon su actividad en internet, la casa de su padre, el vecindario y los bosques cercanos, pero no pudieron encontrar nada que aportara pistas del paradero de Ashley. Por otro lado, su amiga y vecina Miranda Gaddis, de 13 años de edad, también se vio implicada en el caso unos meses después. El 8 de marzo, la madre de Miranda, Michelle Duffy, sale de su casa hacia el trabajo a las 7:30 de la mañana. Miranda deja su casa alrededor de las 8 para tomarse el mismo autobús escolar colina arriba que se tomaba Ashley para ir a la escuela. Alrededor de las 13:20 horas de la tarde, la hermana mayor de Miranda avisa a su mamá que la niña no había asistido a la escuela. Las autoridades del colegio le confirman esto y la señora Duffy realiza la denuncia a la policía. El FBI interviene y se dan cuenta del paralelismo casi exacto con la desaparición de Ashley 2 meses antes, no solo porque ambas se dirigían a la misma hora a la misma parada de bus para ir al colegio, sino por la similitud en las características físicas de las niñas. Al comienzo se pensó que un extraño podría ser el culpable del secuestro de las niñas, pero con el tiempo de diferencia entre ambos casos y por tratarse de la misma zona, se creyó firmemente en la posibilidad de que se tratara de alguien que las conocía a las dos y en quien las chicas tenían confianza. A partir de las desapariciones, el autobús escolar comenzó a recoger casa por casa a los estudiantes para asistir a clases evitando su traslado a las paradas asignadas. El vecindario estaba aterrado acerca de la posibilidad de que un delincuente serial los estuviera acechando. Lamentablemente, el 24 de agosto de ese mismo año, restos humanos fueron encontrados detrás del cobertizo de la casa alquilada por Ward Weaver, a una cuadra del complejo de apartamentos donde residían Ashley y su madre. La autopsia confirmó de que se trataba del cuerpo de Miranda. 2 días después, dentro de un barril bajo una losa de hormigón que Ward había declarado era para instalar un jacuzzi, fueron encontrados los restos de Ashley. Weaver estaba bajo arresto desde unos días antes, ya que había sido denunciado por la novia de su hijo por violación. Fue su propio hijo que llamó al 911 avisando de esa situación y además confirmó que su padre había sido el asesino de las 2 niñas. Se descubrió que un año antes Ashley ya había tenido problemas de acoso de parte del padre de su amiga cuando ella iba a jugar a su casa, pero a pesar de haberse realizado la denuncia correspondiente, las autoridades nunca tomaron seriamente el tema y no se investigó. Descaradamente, mientras aún duraba la búsqueda de las niñas y previo a encontrar sus cuerpos, Ward había declarado a la prensa que no tenía problema en ser visto como sospechoso, pero que le molestaba que los padres de los compañeros de clase de su hija Mallory prohibieran a sus hijos ir a su casa porque podría ser peligroso. En septiembre de 2004, Ward Weaver III es sentenciado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional por todos los crímenes cometidos. El FBI investigó si Weaver III estaba vinculado también a otros crímenes.
Algo parecido sucedió cuando su padre fue detenido. Se sospechaba que en realidad había matado a 26 personas, pero nunca se pudo probar. En marzo de 2007, 3 años después de ser encarcelado, fue herido de gravedad con una navaja por un compañero de celda que se tenía que encargar de cortarle el cabello. Pero de estas heridas se recupera. Su hijo mayor Francis es también arrestado y condenado muchos años después, en 2014, por cargos de homicidio. Si bien este caso es muy triste y fuerte, es necesario para visibilizar una vez más la desidia de quienes nos gobiernan, que deberían velar por nuestra seguridad y la de nuestras familias. La historia de los Weaver conmocionó a Estados Unidos, ya que dejó al descubierto la incapacidad del sistema para prevenir situaciones absolutamente previsibles, para rehabilitar antes de que sea demasiado tarde. Recordemos las numerosas denuncias y encarcelaciones que tuvo este sujeto, y no era ni siquiera vigilado una vez puesto en libertad, aunque tampoco le correspondería por ser numerosamente reincidente. Tampoco hay planes gubernamentales para tratamientos de situaciones de violencia intrafamiliar, ya que este sujeto arrastraba un historial desde sus abuelos de violencia de todo tipo, de odio de género y de abandono de sus afectos. Lamentablemente, las futuras generaciones también sufren las consecuencias. Como anécdota final, les cuento que este caso fue emitido en la serie Misterios sin resolver, apenas descubiertos los restos de las niñas, y fue el último episodio conducido por el legendario Robert Stack.